a los pies de Jesús como perfume delante de Él. Y también ha llegado el momento de recibir la santa y bendita palabra de Dios. Y de esta manera entrego el lugar a nuestro pastor y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Muchas gracias. Dios los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. En este día maravilloso que Dios tiene grandes cosas maravillosas que quiere hacer en cada corazón, amén. Antes de sentarnos, primeramente quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos que se están conectando a las redes sociales, amén. Y nosotros como familia, dice Salmo 133:1, cuán hermoso y cuán delicioso es ver los hermanos en armonía. Así que te pido que también le demos un fuerte aplauso a nuestros hermanos que se están conectando, amén, que por fe están por este medio para recibir la bendita y santa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios no tiene límites ni fronteras, amén, así que yo lo creo. Y te pido humildemente que ahí donde estés, inclina tu rostro, cierra tus ojos, tratando de visualizar el rostro de nuestro Señor Jesucristo con sus brazos abiertos, y le decimos: Señor, te damos gracias, Padre bendito, delante de ti, Señor, porque siempre estás al pendiente de nosotros, Señor, porque vienes a suplir cada día nuestras necesidades, Señor, que vaya que son muchas, Señor. Padre, sabemos que tú conoces cada corazón, Padre bendito, las necesidades y las aflicciones que tienen. Pero tú has venido a darnos paz y vida en abundancia, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, porque dice tu palabra que de la abundancia del corazón es lo que habla nuestra boca, y nuestra boca dice que estamos llenos de bendiciones de parte tuya, Señor. Lo declaramos, Señor. Bendito este servicio, Señor. Te pido, Señor, que sea palabra tuya, Señor, palabra viva y eficaz, y que no sea palabra sabia de hombre, Señor, sino que tú pongas un carbón encendido en este instrumento, Señor. Amén. Que me guíes, Señor, para que esta palabra sea puesto en los corazones, Señor, que tanto necesitan de tu consuelo, Señor, y de una guía, Señor, porque tú dices tu palabra: lámpara sea tu palabra a mis pies y alumbrera mi camino. Así que, Señor, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y un pueblo agradecido dice: amén, amén y amén. Tomen sus lugares, amados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 14. ¿Ok? Éxodo 14. Y la palabra hoy es una bendita palabra que trae para su pueblo. Amén. Porque estamos pasando por situaciones críticas. Estamos pasando por situaciones verdaderamente dolorosas, vergonzosas e inclusive muy penosas también. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también vivía ese tipo de pruebas. Si el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, pasaba por ese tipo de situaciones, quiere decir que con más razón nosotros estamos siendo tribulados. Y nosotros debemos tomar una decisión para poder aceptar lo que Dios está queriendo hacer en cada uno de nosotros, en cada corazón, porque nuestra familia tiene que ser liberada. Amén. Y dice así, Éxodo 14, vamos a leerlo del 1 al 5. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de no sé pronunciarlo, Pi-Hahirot, entre Milgot y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él camparáis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Quiero que tome el nombre ese que no puedo pronunciar. Sé que ustedes sí lo saben pronunciar. Yo desafortunadamente, por las secuelas de mi pasado, del viejo hombre, hay muchas palabras que no las puedo pronunciar, amén. Pero yo sé que ustedes sí lo pueden pronunciar y lo van a tomar en cuenta. Que dice, ¿cómo dice el pastor Esaú? ¿Qué dice? Pi-Hahirot, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Es puerta hacia la libertad. Eso significa puerta hacia la libertad.
Y la predicación que te traigo es precisamente eso. Que Dios nos lleva a la puerta de la libertad. El pueblo de Israel dice que fue esclavizado 430 años. Y fueron duros en su trabajo. Y les multiplicaban el trabajo. Si nosotros nos ponemos en los zapatos, digamos de esa manera, de aquel tiempo, a nosotros a veces decimos que nos llueve los problemas sobre problemas. ¿Por qué? Porque estamos siendo afligidos. Dios ha permitido al enemigo, al mundo, que nos aflija para que nos demos cuenta quién es el que realmente nos ha mandado llamar para la libertad y llevarnos a esa puerta de libertad. Para podernos ir ahí, llegar a una puerta, tenemos que tener un libertador, tenemos que tener alguien que nos guíe, alguien que nos oriente, alguien que nos transporte a ese lugar. La palabra de Dios dice que hemos pasado hasta hoy, si hemos pasado hasta hoy ese tipo de circunstancias, este tipo de problemas, este tipo de servidumbre, digámoslo de esa manera, este tipo de pruebas, es porque Dios nos ha mantenido de pie. Acordémonos de lo que pasó desde el 19 hasta la fecha, lamentada pandemia. A muchos dañó, a muchos les deprivó la vida el mundo. Muchas personas, familias completas quedaron lastimadas. Muchas personas quedaron, Dios las liberó, pero no quedaron bien, amén. Pero Dios, de una manera u otra, Dios nos está llamando a esa puerta. Amén, que es la puerta de la libertad. Así que dígale a su hermano, al que está a su lado, que si está vivo o si está de pie o está respirando, es porque Dios la ha guardado para este tiempo. Dígaselos, hermanos. Si estás aquí en este lugar, es por gracia y misericordia de Dios. Porque Dios no es de casualidades, es de propósitos. Amén. En Éxodo 14, aquí nos enseña de Pijariot, que dice es puerta hacia la libertad. Todo esto, cuando nosotros nos introducimos en la historia de Dios, nos encontramos que a través de la historia de Israel tuvo que atravesar de diferentes circunstancias en tiempo en tiempo y en temporadas. Amén. Y si tuviéramos que capsular al pueblo de Dios en una sola palabra, para mí sería proceso. ¿Ok? Porque podemos decir, es que estoy triste, es que estoy enojado, estoy molesto, el mundo me quitó esto. Por eso, si tomamos una sola palabra para encapsular toda esta situación, para el pueblo elegido de Dios, para mí sería el proceso. Creo yo que todos los que estamos aquí en este lugar y todos los que están en redes sociales conectados en este momento, todos hemos sido parte de un proceso. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, Dios constantemente está permitiendo, porque estamos en el mundo, pero más no somos del mundo, nos está permitiendo que seamos probados. Porque muchas veces decimos gloria a Dios y yo creo en Jesús y mi fe está puesta en Jesús, pero en la primera falla, en la primera tormenta, tendemos a menguar. Amén. Amén, amén. Y eso es precisamente que debemos de encapsularlo como un proceso. Tú y yo, día tras día, estamos pasando sobre un proceso. Mira que tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas personales, tenemos problemas dentro de nuestro matrimonio, tenemos problemas dentro de nuestro trabajo, y es parte de un proceso. Amén. Porque sin duda Israel tuvo que atravesar de diferentes procesos, pero el más crítico que le tocó a Israel es pasar fue la esclavitud 430 años. El proceso que tú y yo estamos pasando puede ser a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, o no lo sé. Yo en mi caso fueron 24 años de un problema de esclavitud sobre la drogadicción.
¿ok? Fue un proceso, me encapsuló, yo tuve que pasar, el pueblo de Israel también tuvo que pagar un precio. Dice la palabra de Dios que el pueblo gemía y el Señor escuchaba su gemido. Pero había la necesidad que pasara ese proceso para poder llegar al propósito que Dios tenía para su pueblo escogido, que somos tú y un servidor. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que las crisis son muy necesarias porque Dios es un Dios de promesa. Una de las promesas más grandes y más maravillosas que yo llegué a leer cuando recién caí de rodillas ante la presencia del Señor fue Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando yo creí esa palabra, amado hermano, todo lo que me lastimaba, todo lo que me dañaba, se fue deshaciendo poco a poco. Y empezó a llegar la sanidad a mi corazón, la libertad de mi pensamiento, porque ya no, esos rencor, esos pensamientos de muerte que había en mi mente, se empezaron a desvanecer, y lo que empezaba a sentir era empaparme de su bendita y santa palabra. Cuando dice Salmo 50:15, dice: invócame en el día de tu angustia, yo te liberaré y tú me honrarás. Dentro de una aflicción, dentro de una necesidad, dentro de un llanto, dentro de una desesperación o una impotencia, dentro de una enfermedad de un familiar, nomás de ver lo que está enfermo, que tiene calentura, que vemos que está incómodo, ya nos sentimos mal porque son nuestros hijos, ¿verdad? Por eso dice: invócame en el día de la angustia, que yo te liberaré y tú me honrarás. Por eso de Israel tuvo que pasar ese proceso 430 años. Hoy actualmente en tu vida yo no la conozco, pero el Señor la conoce perfectamente bien. Dice que Él escudriña los corazones y discierne los pensamientos. Y vaya que la palabra viva y eficaz entra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos escanea, amado hermano. Sabe a la perfección tu necesidad y mi necesidad. Por eso es que, no sé, a lo mejor tú tendrás años o tendrás días o tendrás meses que estás pasando por ese proceso. Pero el proceso, créeme, lo que es con una intención de cambiar de lo malo a lo bueno, de las tinieblas a la luz. Porque Jesús es la luz del mundo. Y si vino Él, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese es Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos que entender que las crisis son muy necesarias porque Dios es un Dios de promesas. Dile ahí a tu hermano que está al lado de ti, dile que Dios es de procesos. Díselo a tu hermano ahí a tu lado, dile: Dios es de procesos. Y dile: Dios trabaja a través de tus procesos. Amén. Dios trabaja a través de nuestros procesos. A Israel le tocó pasar por ese proceso tan duro y tan extinguido tiempo. Amén. Pero Dios está trabajando sobre nuestros procesos, en nuestro caminar. Y uno de ellos soy yo, porque yo estoy pasando por un proceso también. Y creo yo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio que realmente a veces nos daña y a veces, ¿cómo te podría decir? Que nos hace salir de órbita, como decimos de ahí, y a veces caemos en un mal testimonio. ¿Por qué? Porque es tan grande el proceso que a veces creemos que desfallecemos. Uno de los ejemplos más importantes que habla la Biblia es cuando Jesús iba en la barca y que los discípulos iban con Él. Jesucristo dice que fue y se puso a dormir en popa, que es la parte trasera de la embarcación, que es donde va el timón, que toma la dirección de esa embarcación, porque Jesús es el que nos da el camino, la verdad y la vida. Es el que nos guía. Los apóstoles, en ese momento, empezó a levantarse las tempestades, los vientos fuertes. En pocas palabras, empezó a llegar los problemas, que empezó a llegar que tienes la deuda, que tienes el divorcio en puerta, que tienes un hijo con una enfermedad, que tienes el problema con un vecino. Vienen esos problemas y crees que todo ya se acabó porque te hicieron pasar ese mal momento, porque estás pasando por un proceso. Pero Jesús, los apóstoles dijeron: ay, padecemos, creyendo que iban a morir.
cuando realmente el Dios vivo, el Dios todopoderoso iba con ellos. Yo en lo personal creo y pienso que Jesucristo no iba dormido. A mí se me afigura que Jesucristo nomás iba con un ojo abierto y el otro cerrado, para ver a sus discípulos realmente hasta dónde estaba puesta su fe. Cuando uno de ellos va y busca a Jesús y le dice: Señor, mientras nosotros padecemos, tú duermes. Y el Señor le dijo: hombres de poca fe. Y dice la palabra de Dios que Jesús mismo se levantó y reprendió a esos vientos, a esas enfermedades, a esos problemas que tú crees que no tienen solución. Y en el momento dice que llegó la bonanza, llegó esa paz. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque los procesos de crisis nos enseñan a que es la mejor plataforma que alguien pueda crecer y avanzar y multiplicarse. Porque si no hay dolor, no hay crecimiento. Pablo lo dijo, Santiago dice que la fe produce paciencia y la paciencia produce fe. Amén. Es por eso que Dios ha permitido que usted y yo pasemos por tantos procesos para poder crecer, avanzar y multiplicarnos. Cuando usted pasa un proceso y cuando Dios lo lleva a la puerta de la libertad, es porque lo quiere sacar de un lugar donde usted está estancado, que no ha podido reproducirse en su trabajo, en sus finanzas, no ha podido avanzar en el desarrollo de sus hijos con respecto al amor, la paciencia, amén, en el cual no ha podido crecer con respecto como una madurez como cristiano, amén. Porque tenemos que entender que si Dios nos ha guardado hasta el día de hoy, es porque sabemos que estamos preparados sobre todo lo que Él nos ha permitido. Si usted está en este lugar, no es una casualidad. Eso yo se lo garantizo. Que si está en este lugar, no es solamente una casualidad. El Señor a cada uno de nosotros nos llama constantemente. Proverbios 23-26 dice: Hijo mío, dame tu corazón. En Juan 1, 11 o 12 dice: porque a lo suyo vino. Está hablando en singular, no está hablando en plural. Dice: a lo suyo vino. Y si para mí en lo personal, si me está hablando que a lo suyo vino, quiere decir que vino por mí, porque la salvación es personal. El arrepentimiento es personal. ¿Y por qué dijo que a lo suyo? Si dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Y por qué a lo suyo vino? Porque tenemos un solo corazón. Si tuviéramos 2 corazones, 3 corazones, entonces hubiese dicho: he venido por muchos, o a los suyos vino, ¿verdad? Porque tenemos que entender precisamente eso, de que si Dios nos ha traído a este lugar es con un propósito, de que tenemos que entender que los procesos son parte de un crecimiento para poder ser libertadores de nuestra propia familia. ¿Ok? Moisés, tenemos esa gran historia, esa gran enseñanza, que Moisés fue un hijo de hebreo. El varón aquel que dio el decreto que tenían que ser muertos todos los niños que eran varones, el mismo varón que dio el decreto que tenían que ser arrojados al río Nilo para que esos niños fueran muertos, fue el mismo varón que aceptó a Moisés en su casa siendo un hebreo. Porque Dios no se equivoca. Dios empezó a preparar un camino porque nosotros somos parte de una promesa. Moisés dice que nació dentro de la familia hebrea. Cuando llega el decreto, por lógica, ¿qué madre va a querer ver morir a su hijo? Yo creo que no hay una madre o un padre que ver que a un hijo sea muerto o que le depriven de su vida delante de nuestros ojos. Cuando Dios empezó a preparar todo esto, porque Él conocía las intenciones del corazón de Faraón. Amén. ¿Cuántas veces Faraón
cuando lo mandaba Moisés y le decía el Señor, y le endureceré el corazón, porque conocía el corazón de Faraón. Pero lo que quiero decirte es esto: cuando este niño nace, Dios ya estaba preparando a un libertador, y en el momento que esa criatura nació y vino a este mundo, la familia ya estaba pasando por un proceso. ¿Por qué? Porque ya había un decreto que tenía que ser muerto. Dios permitió que fuera puesto en una canasto que fue calafeteada, que por cierto creo que se llama Moisés, por eso le pusieron Moisés. Yo me pregunto, ¿será casualidad, será coincidencia de que ese Moisés haya llegado exactamente a las manos de la hermana o hija de Faraón? Yo creo que no. Porque fueron muchos los niños que fueron arrojados a ese río donde estaba infectado de cocodrilos, caimanes. Y yo creo que muchos niños fueron muertos en ese momento, excepto la vida de Moisés, excepto tu vida, excepto mi vida, porque Dios nos está pasando por un proceso. Cuando llega este niño a las manos de Faraón, esta jovencita, lo mete a casa de Faraón, donde estaba lo mejor, donde estaba la idolatría, donde estaba el que representaba a Satanás, la esclavitud. Porque Faraón, cuando se subió a su trono, lo primero que ponía en su cabeza era el significado de la esclavitud: su serpiente. ¿Y quién representa a la serpiente? Satanás mismo. Lo curioso, lo que a mí me llama la atención, que este niño, cuando lo mete esta jovencita a casa de Faraón, necesitaba ese niño ser criado. Lo importante de todo eso es ahí donde a mí me da gusto, donde me da, ¿cómo te podría? Alegría, por decir así, que Dios se va preparando de una manera sobrenatural, que ese mismo niño que necesitaba ser alimentado, manda a llamar a una nodriza. ¿Y quién creen que era esa nodriza? Su propia mamá. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para su pueblo escogido, que estaba siendo esclavizada, estaba siendo dañada, y entre más las oprimían, dice la palabra de Dios, más se multiplicaba el pueblo de los hebreos. Por eso, cada proceso que tú y yo estamos pasando, el dolor que sea que tengas, es porque Dios te va a multiplicar de lo que tú estás pasando. ¿Quién está entendiendo la palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Pero un día, cuando Moisés, ya estando en la casa de Faraón, tuvo las mejores escuelas, las mejores enseñanzas, las mejores enseñanzas de combate. Era un hombre hecho y derecho, con mucho conocimiento. Era un hombre, pues yo creo que era mucho mejor, porque Faraón, el que quedó en lugar del papá, lo odiaba. ¿Ok? Pero dice que un día, como Dios va haciendo un proceso, que es la cápsula precisamente que te digo, que es el proceso. Cuando llega ese día que Moisés sale de la casa de Faraón, del palacio, donde estaba lo mejor de todo, y dice que un día ve que un egipcio está golpeando a un hebreo. Amén. Para ese entonces, más atrás, encontró 2 hebreos y los defendió y dijo, bueno, ¿quién te puso por juez? Pero lo más importante aquí es cuando el egipcio estaba golpeando al hebreo. Y como Moisés ya sabía la descendencia y de dónde venía su sangre, él decidió tomar la decisión de liberar y matar al egipcio. Sí liberó al hebreo, pero Moisés tuvo que pagar un precio por haber tomado esa gran decisión. Moisés tuvo que salir huyendo. Salió caminando y al lugar donde llegó fue a Madián, donde estaba Yetro, su suegro. Amén. Y Yetro le da por su hija como esposa, Séfora. Y Séfora, déjame decirte que significa belleza. Ahí es donde a mí me viene y me hace pensar y me hace pasar por esa imaginación
cuando el Señor estaba haciendo el proceso en mi vida, donde me llega a ese lugar para encontrar a Séfora, la belleza, porque Moisés tuvo que pagar ese proceso para poder llegar a ese lugar, empezar a tomar la posición que realmente Dios le estaba asignando, porque el pueblo de Dios necesitaba un libertador. Y lo primero que Dios le manda, vete a aquel lugar, llega Moisés. Lo primero que hace Moisés, los libera de aquellos hombres que le estaban quitando del lugar del pozo de agua. Ahí empieza a abogar, a defender a su pueblo. Posteriormente llega a la casa ay, se me fue la palabra, de Yetro. Y lo que empieza, Moisés empieza a tomar el papel de pastor de un rebaño de sus ovejas, y las ovejas que él apacentaba no eran propias. Por eso Moisés se hace un pastor, y de ahí viene el verdadero proceso de Moisés, del plan que Dios tenía. Cuando él andaba apacentando sus ovejas, dice que allá a lo lejos ve una zarza arder, ¿ok? Y no ve que no se apaga. Y él dentro de su corazón, el Espíritu mismo le redarguía y le hacía que se acercara y fuera a ese lugar. Por eso dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón. Cuando Dios está haciendo el llamado, ya nunca te va a soltar, amado. Tenlo por seguro, porque Dios tiene un propósito. Y cada uno de nosotros necesitamos ser un libertador, porque es tan grande la esclavitud que nuestros familiares tienen hoy actualmente. Llámese como se llame: alcoholismo, drogadicción, golpear a su esposa o a su esposo, golpear a sus hijos, maltratos, mala amistad entre compañeros. Hay tanto tipo de procesos que estamos pasando, pero nosotros tenemos que entender que si Dios nos ha sacado de ese pueblo de Egipto donde representaba la esclavitud, es con la intención de que tú y yo crezcamos y nos multipliquemos en conocimiento. Amén. No en maldad, sino en conocimiento, porque tenemos que transmitir de nuestro corazón a nuestros hijos. Amén. Dígale al que está a su lado: no puedes tener un nuevo amanecer en un lugar incorrecto. Dígaselo, por favor. No puedes tener un nuevo amanecer en un lugar incorrecto. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Moisés, dentro de Faraón, él sabía perfectamente bien que estaba en la casa incorrecta. Estaba en una casa incorrecta, porque si estuviera en la casa correcta, abundaría el amor, la paciencia, la fraternidad entre los egipcios y los hebreos. Pero no era así. Por eso Dios permitió que matara al egipcio, para que él pudiera avanzar y tuviera crecimiento y fuera multiplicado. Cuando Dios ya lo empieza a confrontar a Moisés, que en su momento va a llegar, que Dios te va a confrontar en tu propia vida y te dirá: ¿sabes qué? Tú eres mío, eres escogido por mí y serás el real sacerdocio, porque eres sacerdote para mi obra. Y dice la palabra de Dios que Moisés deja la casa incorrecta para irse a la casa de Yetro. Y ahí era la casa correcta, porque de ahí empieza su transformación, empieza el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando un libertador. Y si tú estás en este lugar, no es coincidencia y no es casualidad, sino porque Dios te ha mandado a llamar y estés en este momento, en esta mañana, porque Dios tiene un propósito para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tus finanzas, para todo lo que estés pasando. Por eso Moisés, cuando vio esa zarza, inmediatamente entendió que Dios ya lo había tomado, ya lo había escogido, ya lo había sacado de la esclavitud, ya lo había sacado de las tinieblas para transportarlo a la luz. ¿Qué estaba haciendo la zarza? Estaba ardiendo. ¿Y qué es arder? Es hacer lumbre que hace fosforecer todo lo que le rodea. Esa es la luz. ¿Acaso Jesús no dijo: yo soy la luz del mundo? A eso vino.
Por eso Moisés, cuando ya llegó a la presencia de Yetro, se sintió confiado. Se sintió que estaba en la casa segura, en el lugar seguro de la bendición que tanto buscaba. Mira, amado hermano, muchos de nosotros andamos buscando la bendición de parte de Dios cuando realmente estamos arriba de ella. Amén. Perdón por compararlo, pero hay una enseñanza mundana, secular. Dice como el leñador que anda buscando su burrito, ¿no? Lo anda busque y busque y anda montado arriba de él. Amén. Amén. A veces nos pasa eso. Andamos buscando la bendición cuando realmente el Señor ya nos tiene fortalecidos en su propósito. Amén. Es por eso que Moisés mata al Egipto y huye, y ahí cuando empieza su gran proceso para su ministerio. Si nosotros queremos alcanzar nuestro destino, debemos matar también a nuestros egipcios que nos estorban para poder avanzar. Un soldado que está cuidando a alguien que está arriba de nosotros, nunca te va a dejar pasar por cuidar sus bienes de esa persona. Pero nosotros ya somos reyes y sacerdotes, ya podemos entrar hasta lo más adentro del templo, al altar del Altísimo. Amén. Tenemos que asegurarnos de matar a ese egipcio que representa, que es matar la conexión de tu pasado. Tú tienes que empezar a matar a ese egipcio que tanto te ha hecho daño, que no te deja avanzar, porque siempre traerás ese recuerdo. Es importante que tú veas la visión que Dios te ha dado y no voltees atrás. Voltear atrás no es fácil. Mira, tenemos la enseñanza con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los ángeles que Dios mandó a liberar a Lot y a su familia, que por cierto los tuvo que agarrar de la mano y jalarlos porque no querían salirse, les dijo: oigan lo que oigan, no volteen atrás. Pero la mujer de Lot no hizo caso y se convirtió en una estatua de sal. Nosotros, al matar a un egipcio, es porque ya no vamos a voltear atrás. Lucas 9:62 dice que todo labrador que pone la mano en su arado y voltea hacia atrás no es apto para entrar al reino de los cielos. Porque voltear atrás, tú y yo, amado hermano, es como si quisieras abrir otra vez la puerta que Dios ya te cerró. La puerta del dolor que ya te quitó. La puerta que te tenía a un hijo tuyo enfermo, en su lecho enfermo, que ya lo sanó y quieres volver atrás otra vez. ¿Para qué aferrarnos si Dios nos ha liberado y nos ha aliviado? Nos ha liberado. En Gálatas habla con respecto a la idolatría. Gálatas 5:1 dice: está pues firme con el cual fuimos llamados a ser libres en Cristo Jesús. Pero en Gálatas 5:13 dice: pero no uséis la libertad para ocasión de saciar la carne. A veces nosotros confundimos la libertad con el libertinaje. Dios tiene el propósito, amado hermano, para cada uno de nosotros, seas hermano o seas hermana. Porque muchos de nosotros o muchos de ustedes desempeñan el papel muy importante dentro de una familia, que es el de papá y mamá. Y créemelo que yo me siento orgulloso de esas mujeres que han desempeñado o siguen desempeñando ese papel. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado fuerza. ¿No se han preguntado algún día: yo no sé cómo le hago, pero ahí estoy, al pie del cañón con mis hijos, problema sobre problema, y los estoy sacando adelante? Y yo, la verdad, aplaudo ese tipo de mujeres valientes, guerreras. ¿Por qué? Porque se esfuerzan. Imagínate cuando tú tomes a Dios como tu único Señor y Salvador, como lo hizo Moisés cuando vio la zarza y se acercó y le dijo al Señor, lo primero que le dijo: Moisés, quítate el calzado que traes, porque el suelo, el piso, la tierra donde estás pisando, tierra santa es. ¿Y sabes qué se me viene a la mente cuando hablo sobre ese pasaje? Que el calzado que traía Moisés no se lo había cambiado desde que llegó de Egipto. ¿Por qué? Porque venía contaminado ese calzado. Si no, el Señor no le hubiese dicho: quítate el calzado, ¿verdad? Entonces,
Nosotros tenemos que entender que si Dios trajo a un libertador y si Dios te está preparando para ser libertador de tu familia, tienes que empezar a entender que los propósitos de Dios son para crecimiento, para que avances y no estés estancada en un solo lugar con el temor o con el miedo de que te va a salir mal, que te va a salir, vas a tener el problema o vas a quedar en vergüenza. Eso ya no tiene que existir en el diccionario de nosotros los que creemos en Jesucristo. Amén. Cuando Moisés llega a casa de Yetro, su suegro, en tierra de Medián, lo primero que sucede es se enamora de Séfora. Y Séfora, ya se lo dije, en el diccionario dice que significa luto y belleza, y trae otros significados más. Y nadie puede ver la belleza hasta que no llegamos a la casa correcta. Tú, para poder ver esa belleza que Dios te ha dado por gran bendición que son nuestros hijos, necesitas estar en el lugar perfecto, en el lugar indicado. No se trata de una hermosura física, sino una hermosura espiritual. Porque de la abundancia del corazón es lo que habla nuestra boca. Dice que el buen hombre de su buen tesoro saca lo bueno. Amén. Y si nosotros empezamos a tomar en cuenta lo que Dios nos empieza a proveer día con día para que nosotros sigamos avanzando, entonces empezaremos a entender que nosotros fuimos llamados como Moisés en su tiempo para que nosotros seamos libertadores de nuestra propia familia, de nuestros propios amigos, de nuestras propias amistades, de nuestro propio trabajo, ¿por qué no? Inclusive hasta nuestro propio jefe inmediato, de nosotros mismos también. Que es el primer propósito, ¿no? Que para que esté bien todo el cuerpo, tiene que estar bien la cabeza. Cuando Moisés, dile ahí donde estás, amado hermano, así que esta es la casa correcta, dile. Aquí estás en la casa correcta. Dile a tu hermano, estás en la casa correcta. Y si estás en la casa correcta, es porque Dios está queriendo proveer para tu vida. Y no quiere el Señor que salgas de este lugar como llegaste. Dios quiere que salgas transformado con un pensamiento renovado, con un pensamiento de edificación, con un pensamiento de amor, con un pensamiento de amor, de paciencia sobre todo, con un pensamiento de compañerismo. Porque habemos muchas veces dentro de las congregaciones que hay momentos que nos ofendemos unos a los otros. Y Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a los otros, porque la oración del justo tiene poder. Tenemos que romper ese tipo de cadenas, tenemos que romper esos yugos de esclavitud para que podamos avanzar, y podamos crecer. Amén. Se está llegando la hora de cerrar Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, amado hermano, tú que estás conectado. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y que tu familia sea prosperada, y mantente firme con el llamamiento que el Señor te ha tenido para hoy, para tu vida, para tu ministerio y sobre todo en tu fe. Que la paz de Cristo more en tu corazón. Amén, amén y amén.